Bendiciones. Vamos a dar inicio a esta preciosa tarde que Dios nos ha regalado. Aún en vivo más. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de poder impartir esta palabra. Por lo grande que Dios es y por su misericordia. Vamos a dar inicio esta bendecida tarde con un precioso tema de que Dios trae para nuestras vidas. Sabemos que estamos viviendo momentos extraordinarios, momentos donde el mundo no sabe para dónde correr, donde la humanidad está en un caos, donde hay temor en la humanidad, donde hay tantas cosas. Pero antes de todo, quiero presentarme. Te saluda tu amigo en Cristo, evangelista Estuardo Rivas, y vamos a dar inicio con esta poderosa palabra que Dios trae para nuestras vidas. Creo que el mundo tiene que entender de que Dios es el que nos está hablando y nos está incomodando. Y el mundo se va a dar cuenta que la palabra de Dios no es un cuento de hadas, sino es algo que se está cumpliendo al pie de la letra. Nosotros hemos venido compartiendo enseñanzas respecto a la venida de Jesucristo, a los tiempos finales. Hemos venido compartiendo enseñanzas profundas que Dios nos da para que la humanidad entienda, para que el mundo comprenda el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y creo que el hombre tiene que entender de que tiene que volverse a Cristo. Tiene que entregarle su vida a Jesucristo. Dios nos está dando oportunidad que nosotros arreglemos nuestra vida, que arreglemos nuestras cosas que tenemos que arreglar en esta tierra. Dios nos está pidiendo que nosotros tenemos que arreglar nuestra vida lo más pronto que nosotros podamos. Porque Él nos está dando oportunidad para que nosotros vengamos al conocimiento y al arrepentimiento. Pero hay de aquellos que no quieren obedecer. Hay de aquellos que no quieren reconocer de que Dios no puede ser burlado. Nosotros nos podemos esconder de medio mundo. Podemos hacer tantas cosas, pero del ojo de Dios nadie se escapa. Y todo lo que está pasando en el mundo son principios de dolores. Son principios de dolores. Y hoy Dios nos está hablando nuevamente. Porque Dios es insistente. Dios es un Dios que insiste. Pero cuando ve que la humanidad no entiende, no comprende, entonces Dios dice, hasta aquí no más. Porque Dios nos da muchas oportunidades, pero allá nosotros, si no obedecemos, si no entendemos, todo va a depender de nosotros. Y este es un tiempo donde el hombre tiene que rendir su vida a Cristo. Tiene que entender. Tienes que comprender que los días los tenemos contados en esta tierra. Y que todo esto va encajando a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está más cerca que nunca. Pero todo va a depender de nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos a obedecer el llamado que Dios nos hace? Pero por eso Dios
ha levantado hombres para que anuncien esta palabra, para que el hombre en aquel día no ponga excusa. Para que el hombre en aquel día no ponga excusa. Vamos a meditar en la bendita palabra de Dios esta noche. Esta noche bajo el tema la iglesia que se prepara para ser levantada. Porque al tiempo que nosotros estamos viviendo ya no es tiempo de estar pasándole paños tibios a la gente. El tiempo que estamos viviendo es de anunciar directamente lo que viene a esta tierra. Y nosotros mismos estamos viendo lo que está pasando en la humanidad. El caos que hay en todo el mundo. Por eso Jesucristo dijo que habrán guerras, se habrán terremotos, se levantará nación contra nación, pero Él dijo, pero aún esto no es el fin. O nosotros estamos apenas comenzando a ver todos estos acontecimientos que van a suceder en los últimos tiempos, todas estas catástrofes que van a suceder, y el hombre ni aún así quiere recapacitar, está cegado. El entendimiento lo tiene cegado. El diablo los tiene atados. El diablo los tiene cegados en los deseos de la carne y no quieren salir de ese mundo. Pero por eso Cristo, mi amigo, Él dijo que todo iba a pasar, pero menos mi palabra. Entonces los discípulos le preguntaron a Él, ¿qué señales nos das de tu venida? Y ellos le dijeron, y Jesús les dijo, de cierto, os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y son acontecimientos que nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos. Pero Dios nos quiere sacar de lo que viene a esta tierra. Dios nos quiere sacar de lo que viene a esta tierra, del juicio de Dios que se va a desatar en las naciones por la maldad del hombre, por la desobediencia, por el engaño, por la dureza del corazón del hombre. Entonces Dios traerá juicio a la humanidad por no obedecer, por no reconocerle a Él en su corazón, por no reconocerle en su corazón. Dios es un Dios de amor, pero Él es un Dios de fuego consumidor. Y Dios está airado. Dios está molesto con la humanidad. Porque por más de que Él hable, por más de que Dios hable, el hombre no quiere comprender ni entender. El hombre no quiere comprender. Por eso Dios, mi amigo, nos está hablando nuevamente esta noche para que nosotros nos preparemos, para que tengamos nuestro corazón preparado para lo que se va a venir a esta tierra. Porque Dios nos quiere sacar de lo que va a venir a esta tierra. Dios quiere sacarnos del juicio que va a venir a esta tierra. Y hay de aquellos que desobedecen, hay de aquellos que rechazan, hay de aquellos que ignoran lo que Dios habla. Pero si tú entiendes, si tú comprendes lo que Dios te va a hablar esta noche, si tú comprendes lo que Dios te va a hablar esta noche, mi amigo, tú vas a poder escapar
de lo que se avecina en esta tierra, de las calamidades que van a venir a este mundo, donde nosotros no vamos a poder soportarlas, donde Dios quiere sacarnos de lo que viene a este mundo, pero el hombre está ignorante. El hombre está ignorando todas estas cosas cuando nosotros mismos estamos viendo lo que está pasando. Pero ni aún así nos rehusamos. Aún así nosotros nos rehusamos a lo que Dios habla. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, y dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Palabra de Dios. Aquí Dios, mi amado hermano, Dios nos está Dios nos está hablando, dice, acerca de los que duermen, que ya no tienen esperanza. Los que duermen, los que no tienen esperanza, son aquellas almas que se fueron sin Cristo. Pero el apóstol Pablo se está refiriendo a los que estamos vivos, a los que todavía nosotros no hemos partido de esta tierra. Dios se está refiriendo que tenemos que despertar, que tiene que haber un despertar en nosotros, que ya no tenemos que estar en la ignorancia, en no saber lo que está pasando. Ya no tenemos que estar ignorantes de lo que está pasando en el mundo. Ya no tenemos que estar pensando, amado amigo, de lo que no los conviene, sino tenemos que estar pensando en las cosas celestiales de arriba, porque de arriba es donde viene nuestra salvación. Dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que pelear nuestra salvación, que tenemos que pelear nuestra salvación hasta el final, que tenemos que pelear la carrera, que no tenemos que desmayar hasta el final. Porque si nosotros desmayamos a medio camino, si nosotros soltamos, tiramos la toalla, nosotros no vamos a poder heredar la salvación y la vida eterna que Dios tiene preparada. Entonces dice el apóstol Pablo que nosotros que estamos vivos, nosotros tenemos que velar y pelear la salvación,
Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, él anda como león rugiente, viendo a ver a quién se devora. Este es un tiempo, amigo, en donde nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra y mirar que la salvación está más cerca que nunca. Por eso aquí dice la Biblia, cuando todas estas cosas comiencen a pasar, todas estas guerras, todos estos conflictos que hay entre países y gobiernos, todo esto está encajando a la profecía de la Biblia, a las profecías que están en la Biblia. El problema es que la gente no lee las profecías. El problema es que la gente no escudriña la palabra de Dios, tiene pereza. Y no saben que lo que está pasando en el mundo y va encajando exactamente al tiempo que estamos viviendo. Pero el hombre aún así se rehúsa y dice que unos son fanáticos, que solo piensan meterle temor a la gente, cuando Dios, mi amigo, es el que trae la palabra, es el que le trae la palabra al hombre para que no se pierda, para que entienda que nosotros tenemos contados los días en esta tierra y que nunca antes nos habíamos acercado tanto a la venida de Jesucristo como en los días que estamos viviendo hoy. Donde esto está, mi amigo, por reventarse, es cuando el hombre tendría que estar buscando más de Dios, es cuando el hombre tendría que estar buscando la presencia de Dios día tras día, es donde el hombre tendría que estar conectado con Cristo, pero es al revés. Hoy la humanidad no quiere saber nada de Dios. Hoy la humanidad no quiere saber absolutamente nada de Dios. Está corrompida, está perdida. El diablo, que Dios lo reprenda, los ha arrastrado a un mundo de engaño, a un mundo de engaño. El diablo los ha engañado, les ha metido un espíritu de confusión para que sigan cometiendo lo mismo, el mismo pecado. Por eso Dios dijo, mi amigo, que Él les enviaría un espíritu de engaño. Él les enviaría un espíritu de engaño, todo aquel que no ha creído. Estamos viviendo, amigo, un momento de engaño, donde si tú no le pides a Dios sabiduría, entendimiento, el diablo dijo que él iba a engañar aún hasta los escogidos, si nosotros no le pedimos la revelación a Dios. Si nosotros no le pedimos la revelación a Dios, Satanás va a querer engañarnos. Porque la Biblia misma dice que vendrán falsos maestros y falsos profetas, y dice que harán señales y prodigios. Pero aún así nosotros tenemos que tener el discernimiento, porque hoy hay mucho engaño. Hay mucho sinvergüenza y charlatán queriendo engañar a medio mundo. Pero nosotros tenemos que tenemos que estar conectados para que no seamos engañados. Porque vivimos un tiempo de engaño, donde cualquiera te va a decir que es cristiano y trae una Biblia, pero tal vez es un charlatán, tal vez es un engañador. Pero por eso Dios, mi amigo, nos habla que abramos los ojos, porque va a venir estamos viviendo un tiempo de engaño, donde tenemos que pedirle discernimiento. Entonces, dice la Biblia que el Señor mismo va a descender del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
Y dice la Biblia que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados en las nubes para recibir a nuestro Salvador y estar con Él para siempre. ¿Qué es lo que esperas, mi amigo, para entregarle tu vida a Cristo? ¿Estás esperando que el juicio de Dios venga a esta tierra? Dios los quiere sacar de lo que va a venir a este mundo. Dios quiere sacarnos de lo que va a venir a este mundo, de lo que va a acontecer. Pero ¿por qué el hombre se rehúsa? ¿Por qué el hombre rechaza lo que Dios le habla? ¿Por qué el hombre le pone asuntos a otras cosas que no tienen sentido, que no tienen ningún interés? ¿Por qué no cree en lo que Dios les habla? Es simplemente porque no han conocido de Cristo, porque no se las ha revelado, por eso están cegados y quieren que Dios se les presente tal como piensan ellos que es. Y piensan de lo que uno les habla es mentira. Pero es cumplimiento de la palabra de Dios, donde dice la Biblia que la humanidad no va a creer. Entonces, cuando quieran venir a creer, cuando quieran venir a arreglar su vida, cuando quieran buscar a Dios, va a ser tarde. Va a ser tarde, mi amigo, porque Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Entonces dice la Biblia que el Señor mismo va a descender de los cielos. Él mismo será el que le dará la orden a millares de ángeles que están allá con Él. Él mismo es el que dará la orden a millares de ángeles. Cuando Él diga es momento de sacar a mis escogidos, es momento de sacar a mis escogidos que yo escogí desde la fundación del mundo, entonces Él dará esa orden de que esa trompeta sea sonada. Pero la pregunta es, ¿vas a estar despierto? ¿Vas a estar atento para poder escuchar? Vas a estar atento. Por eso Dios nos manda a que despertemos, a que haya un despertar en nuestra vida. Porque si nosotros no escuchamos ese momento que va a suceder, donde millones de almas van a ser levantadas, donde será un momento grande y glorioso, donde dice la Biblia, amigo, que nuestro cuerpo va a ser corruptible, va a ser levantado en cuerpos corruptibles, llenos de poder y gloria, donde este cuerpo ya no va a tener la misma función, sino que va a ser un cuerpo inmortal. Un cuerpo corruptible, porque este cuerpo no puede ser levantado de esta forma. Va a tomar un cuerpo como el cuerpo de Cristo. Entonces ese momento va a suceder, en cualquier momento va a suceder. En cualquier momento va a suceder. Y muchos se van a perder. Muchos se van a perder por su incredulidad, por su dureza de corazón, porque Dios, mi amigo, Él es un Dios de misericordia. Y por eso Él nos habla.
entonces ese momento está pronto en suceder. Ese momento está pronto en suceder. Entonces, donde se escuchará la noticia que millones de almas han desaparecido. Porque Dios no quiere que nosotros los quedamos en ese sufrimiento en esta tierra. Porque lo que va a venir a esta tierra va a ser espantoso. Lo que va a venir a este mundo va a ser espantoso. Entonces Dios, mi amigo, lo que quiere es que nosotros nosotros podamos entender, que nosotros podamos entender que Él es un Dios de misericordia, que Él es un Dios de oportunidades. Pero cuando Él ve la maldad que hay en la humanidad, cuando ve la maldad que hay en la humanidad, entonces el corazón de Dios se entristece. Cuando ve Él la injusticia que hay en el mundo, en la humanidad, entonces Él dice la Biblia que Él se arrepintió de haberlos hecho. Él se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre. Porque el hombre desde el principio entró la maldad en su corazón. Y esto viene desde antes. Entonces Dios está azotando. Dios está azotando a las naciones. Y va a comenzar a azotar a las naciones por la maldad, por la incredulidad, por haberlo apartado. Entonces el mismo Dios va a permitir que las naciones sean azotadas, que otras naciones sean azotadas y sean oprimidas. Pero esta es una señal que Dios nos da. Esta es una señal, amigo, que Dios nos da, que nos preparemos. Que nos preparemos. Porque en aquel momento, en aquel día, cuando este acontecimiento suceda, cuando miles de almas, millones de almas sean levantadas, entonces dice la Biblia que vendrá un caos. Habrá un solo tormento en toda la humanidad. Será la aflicción del hombre, será el tormento del hombre. Cuando vean todas estas catástrofes que van a pasar. Entonces Dios, mi amigo, Él quiere que nosotros lo busquemos y arreglemos nuestra vida cuanto antes, no el día de mañana. Porque el día de mañana no sabemos. Pero si Él nos está advirtiendo que todo aquel que tiene oídos que escuche, todo aquel que tiene oído que prepare su corazón. Es un momento, mi amigo, donde nosotros no podemos estar en pleito, en discordia. Es un momento donde nosotros tenemos que estar apartados, dejar el pecado, dejar la idolatría, la fornicación, la vida desordenada. Es un momento donde tienes que arreglar tu vida y apartarte para Dios. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. También dice la Biblia en Apocalipsis 21:27, dice que no entrará ninguna cosa inmunda que haga abominación ni mentira,
dice que solo entrarán los que están escritos en el libro de la vida. Entonces en aquel momento el hombre, cuando vea ese tormento, cuando vea esa angustia en la humanidad, va a querer buscar a Dios. Va a querer que le prediquen. Va a querer arreglar su vida, pero va a ser tarde. ¿Por qué? Porque Dios te advirtió tantas veces, pero cerraste tus oídos. Dios te habló tantas veces, pero cerraste tu corazón. Hiciste el oído sordo. Entonces el hombre va a querer arreglar su vida y ya no va a poder. Porque también Dios, mi amigo, se cansa de hablar. Porque también Dios se cansa de lo que hay en el corazón del hombre, que por más que Dios le hable, no entienden. Por más de que Dios hable, no comprendemos. Entonces ese momento va a venir y el hombre va a llorar tristemente en su corazón. El hombre va a llorar tristemente en su corazón. Y dice la Biblia que van a andar de un lado a otro y van a ser perseguidos. Van a haber persecuciones. Porque desde el momento de que Dios levante a su iglesia, del momento de que Cristo levante a la iglesia, la paz va a ser quitada del mundo. Ya no va a haber paz, la paz va a ser quitada en todo el mundo. Y eso es lo que estamos viendo exactamente. El hombre se está destruyendo uno con otro, país con país. Ya no soportan el odio. Ya no soportan la maldad. Entonces cuando la gracia sea quitada de esta tierra, cuando la paz, cuando el Espíritu Santo Dios lo quite de esta tierra, entonces Satanás vendrá a hacer y a deshacer con medio mundo. Entonces comenzarán unos a matarse unos con otros por el odio y por la maldad que hay en sus corazones, porque no van a soportar. Por eso entiende lo que Dios te habla, mi amigo, y no hagas tu corazón duro. Es mejor que reacciones de antemano. A que nos quedemos en ese sufrimiento. Ese día va a suceder muy pronto. Y hay de aquel que no esté despierto, hay de aquel que siga haciendo las suyas, hay de aquel que siga tramando, poniendo las trampas. Dice la Biblia que viene, Malaquías 4:1 dice la Biblia que viene el día ardiente como un horno, donde dice la Biblia que todo aquel que es soberbio van a ser estofa. Y no lo digo yo, mi amigo, sino lo dice la Sagrada Escritura. Porque nosotros no podemos ser, Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros cosechamos es lo que vamos a sembrar. Entonces, el ser humano tiene tanto odio en su corazón. Están llenos de resentimiento. Están llenos de falta de perdón de tantas cosas. Por eso no quieren escuchar la voz de Dios. Por eso no escuchan la voz de Dios cuando les habla. Por eso mejor deciden llevar esa vida apartada. Esa vida de engaño. Esa vida que no te produce nada bueno. Al contrario, te hunde más. Entonces ese momento está a punto de suceder.
Ese momento está a punto de suceder. Porque las profecías, amigo, si tú no lees la palabra de Dios, comienza a leer la palabra de Dios, las profecías. Las profecías ya están cumplidas. Y tú piensas que Dios habla mentiras, entonces vete a la palabra de Dios. Las profecías ya están cumplidas. Donde Cristo dijo que iban a haber terremotos y guerras y hambres. Todas estas cosas ya han pasado, ya nosotros mismos las hemos visto, de las pestes, del hambre. Todo esto está profetizado. Él habló de la escasez, donde los alimentos van a escasear, donde no va a haber comida. Eso será terrible. Pero Dios, mi amigo, quiere sacarnos de todo esto que va a venir a esta tierra. Y si tú todavía estás dudando que no quieres arreglar tu vida, todavía estás pensando si arreglas tu vida, ese es un momento. Porque Dios, mi amigo, Dios no anda jugando. Cuando Dios dice que va a pasar, es porque va a pasar. La Biblia dice que va a suceder, es porque va a suceder. Aunque nosotros no queramos. Pero es tanta la maldad que hay en el mundo. Es tanta la maldad que hay en el hombre, que tiene tanta incredulidad en su corazón. Si no le has entregado tu vida a Cristo, si no le has entregado tu vida a Cristo, mi amigo, es mejor que se le entregues. Hoy que tienes vida, hoy que estás en vida, entonces ese momento va a pasar. Donde dice la Biblia que el mismo Dios va a descender del cielo. ¿Te imaginas el privilegio que vamos a tener nosotros, la humanidad, de poder experimentar, de ser arrebatados en el aire? Ser arrebatados en el aire, dice la Biblia, para recibirlo en el aire y estar con Él para siempre. El hombre debería estar buscando a Dios. El hombre debería de estar de rodillas delante de Dios. El hombre debería estar de rodillas delante de Dios, pidiéndole que lo perdone. Pero es lo contrario. Pero es lo contrario, donde el hombre rechaza más a Cristo. Pero eso que no los extrañe, porque a Él lo rechazaron, a Él lo crucificaron, a Él lo azotaron, a Él lo escupieron. No creyeron en Él. Y mucho menos van a creer en nosotros. Porque el hombre tiene tanta incredulidad en su corazón. El hombre prefiere que el diablo lo mate, lo arrastre y se lo lleve a la condenación. ¿De qué forma quieres de que Dios te hable? ¿De qué forma nosotros queremos de que Dios nos hable?
No entiendo de qué forma el hombre quiere de que Dios hable. Él es un Dios de misericordia y nos da tantas oportunidades, pero cuando nosotros decidimos tomar nuestro propio rumbo, cuando el hombre decide tomar su propio camino y aparta a Dios, tenlo por seguro que va a ser difícil que vuelvas a encontrar a Dios nuevamente. Porque desde el momento que nosotros conocemos a Cristo, tenemos que atesorarlo en nuestro corazón, porque solo Él va a estar con nosotros en cualquier momento, situación de nuestra vida. Solamente Dios es el único que puede serte fiel, puede ser sincero con tu vida. Y de ahí todos te van a fallar, todos te van a engañar. Pero el que permanece fiel es Dios con nosotros. Él es el único a quien nosotros le tenemos que tener la confianza. Dios es el único, amigo, en quien nosotros podemos poner nuestra confianza. No podemos poner nuestra confianza en manos de hombre, porque el hombre falla, el hombre miente. Entonces, ¿qué más nosotros esperamos? Nosotros, mi amigo, no estamos esperando nada más. Nosotros no estamos esperando nada más en esta tierra, sino ese momento que venga, ese momento de ser levantados. Pero hay de aquel que no se prepare. Hay de aquel que está viviendo una vida de engaño. Hay de aquel que está viviendo una vida de falsedad. Una vida de hipocresía. Dios, mi amigo, Dios nos deja. Dios nos deja a ver hasta dónde llegamos. Porque Judas era uno de los 12 discípulos de Cristo. Pero Jesús lo dejó a ver hasta dónde llegaba. Y mira el paradero que tuvo Judas. Se ahorcó. Dios te deja a ver hasta dónde llegas. Dios nos deja a ver hasta dónde nosotros llegamos. Desde el momento de que Dios nos deja de hablar, desde el momento que Dios deja de hablarnos, es porque Él ya se ha apartado. Porque Él no puede habitar, amigo, donde hay alguien que tiene hipocresía en su corazón. Dios habita donde hay alguien que tiene un corazón sencillo y humilde. A esos son los que Dios está de cerca siempre. Pero Dios nos está pidiendo, mi amigo, que nos limpiemos nuestro corazón, que preparemos nuestro corazón. Y que si hay cosas que no le hemos entregado a Dios, si hay cosas que aún no le hemos entregado a Dios, que Él nos limpie, que Él nos purifique. Porque Él es el que conoce nuestro corazón. Él es quien escudriña nuestros corazones. Él conoce todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Él sabe si nosotros tenemos malicia. Él sabe si nosotros tenemos orgullo. Él sabe si nosotros tenemos envidia. Él sabe si nosotros tenemos odio en nuestro corazón. Él lo conoce todo. Por lo cual, mi amigo, nosotros tenemos que limpiarnos de todas esas cosas. Tenemos que desecharnos de todas estas cosas.
Si nosotros queremos ver a Dios un día, si nosotros queremos ser levantados, pero si tú tienes odio en tu corazón, si tú no has nacido de nuevo, si tú sigues llevando una doble vida, sigues llevando una vida de hipocresía, donde sigues viviendo en el pecado, donde sigues viviendo en una vida de falsedad, no podrás ver a Dios, no podrás ver a Cristo, porque Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de corazón. Eso es lo que Cristo quiere. Eso es lo que Dios quiere, mi amigo. Entonces ese momento va a suceder muy pronto. Muy pronto ese momento va a suceder. Ya le entregaste tu vida a Cristo. Ya le entregaste tu vida a Cristo. Si no se la has entregado, entrégasela. Si no has arreglado tu vida con Cristo, si todavía tienes cosas que no las has arreglado, mejor dile a Dios que te las quite, mejor dile a Él que te limpie. Si no puedes dejar esa situación que tienes, si no puedes tú mismo con esa situación, pídele a Dios que te ayude. Porque estamos a un hilo, mi amigo. Estamos a un hilo de que ese hilo se reviente. Y nosotros somos la generación que va a ver todos estos acontecimientos. Pero Dios no quiere que nosotros miremos lo que va a suceder. Dios no quiere que nosotros pasemos ese sufrimiento, lo que viene a esta tierra, es dolor, es angustia, es llanto, es tristeza. Eso es lo que viene a este mundo. Y Dios nos está advirtiendo de antemano. Dios te está advirtiendo de antemano que te prepares. Que te prepares, mi amigo. Eso es lo único que Dios nos pide, que nos preparemos. No nos está pidiendo Dios nada más. En aquel día, cuando quieras venir a arreglar tu vida con Él, cuando decidas arreglar tu vida, en aquel día cuando tú digas, es verdad, voy a obedecer, ya no voy a seguir viviendo esa vida, entonces la puerta va a cerrarse. Entonces la puerta se cerrará. Y tantas veces que Dios te habló, tantas veces de que Dios te advirtió, pero no prestaste su atención, porque esto es lo que sucede con el hombre. Vienen a percatar ya cuando es demasiado tarde. Vienen a recapacitar ya cuando es tarde. Pero ya no será culpa de Dios, no será culpa de Dios, no será mi culpa de que Dios no te advirtió. No será culpa de Dios que Él no te advirtió que vivieras una vida apartada del mundo. Porque Dios te conoce. Dios conoce lo que tú haces en oculto. Dios conoce lo que tú haces en oculto, que haces cosas
incorrectas. Dios conoce. Y es mejor que te arrepientas. Es mejor que arregles, que dejes esa vida. Que ya no sigas haciendo lo que estás haciendo. Porque nosotros provocamos la ira de Dios. Lo que nosotros hacemos es provocar a Dios. Y cuando nosotros provocamos a Dios, no habrá nada que se detenga. Y esto es lo que está pasando en el mundo, que el hombre ha provocado a Dios. El hombre ha provocado a Dios con tanta maldad que tiene en su corazón. Por tanta dureza en su corazón. Pero la palabra viene a tiempo y fuera de tiempo. Pero lo que sí Dios te sabe decir es que si no preparas tu vida, si no preparas tu corazón, ya no va a haber oportunidad ni en esta vida ni en la otra vida. Ni en esta vida ni en la otra vida, porque el hombre piensa que cuando él muere, cuando parte de esta tierra, ahí se termina todo. Él piensa que solo al morir ahí se termina todo. Y es lo contrario, porque cuando nosotros dejamos de existir en esta tierra, apenas nuestra vida comienza otro ciclo de vida. Si nosotros partimos de esta tierra sin el arrepentimiento en nuestra vida, en nuestro corazón, nosotros no tenemos salvación. Porque nunca te acordaste de Dios, nunca te acordaste de tus faltas. Entonces el hombre procede a un tormento. Es mentira que el hombre va a un descanso. Es mentira que el hombre que muere se va para el cielo. Es mentira que el hombre lo persignan y le rezan y el hombre lo mandan para el cielo. Es una mentira. Donde la Biblia me dice, mi amigo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que yo tengo que reconocerlo en mi corazón. Dios es el que nos desengaña. Dios es el que te desengaña. Solamente Jesucristo es el único que te puede dar la salvación de tu alma. Nadie más te puede dar la salvación. Un hombre no te puede dar la salvación. Un hombre no puede meterte en el cielo. Porque está la historia del hombre rico y el mendigo. Dice la Biblia que el mendigo era un hombre, dice la Biblia que el mendigo le pedía las migajas al rico. Y dice que al mendigo los perros le lambían la llaga. Pero este hombre rico dice que hacía sus banquetes. Y el mendigo le pedía comida. Y dice la Biblia que cuando vino la muerte a este hombre rico y fue a parar al Hades, es decir, en otras palabras, fue a parar al infierno. Y dice la Biblia que allá este hombre pegaba, este hombre en aquel lugar tenía ese tormento. Y dice, él decía que aunque sea la punta del dedo que le mojaran, que su garganta estaba seca. Y él decía que le dijeran a sus hermanos que tenía en la tierra, que les hablaran para que no fueran a ir a parar a ese lugar de tormento. Mas sin embargo dice la Biblia
que el mendigo, cuando él murió, fue llevado por ángeles al cielo. Fue llevado por ángeles. Porque tú puedes tener riquezas en esta tierra, puedes tener abundancia, puedes tener tantas cosas, pero eso no te da garantía que entres al cielo, amigo. Eso no te da garantía que obtengas la salvación de tu alma. Eso no te da garantía, porque la salvación tú no la puedes comprar con dinero, no la puedes comprar con bienes. La salvación solamente la puedes obtener arrepintiéndote de tus faltas, reconociendo a Cristo como único Salvador de tu vida y viviendo una vida apartada del mundo, una vida de rectitud delante de Dios, una vida apartada de la hipocresía y de la falsedad. De esa forma, nosotros podemos seguir. De esa forma es la única forma que nos garantiza poder obtener la salvación. Por poder heredar todas estas cosas, poder heredar la vida eterna. Es lo que nos garantiza que Dios nos levante. Pero si en tu corazón hay tantas cosas, hay tanta falsedad, en tu corazón, hay tanto engaño en tu corazón, no vas a ver a Cristo. De ninguna manera vas a ver a Cristo. Si no has nacido de nuevo, si no has tenido un nuevo nacimiento, si tu vida no tiene un cambio, si no has cambiado, no hay manera que puedas ver a Cristo. Porque el hombre se engaña, el hombre se autoengaña, el diablo lo hace engañar, que así como está viviendo esa vida, eso es el diablo lo que lo hace pensar. Eso es lo que el diablo te hace pensar, que así como estás viviendo tu vida, así como estás viviendo esa vida que llevas, no te va a pasar nada. Y es una mentira que Satanás le pone al hombre para que siga llevando esa vida, en los deseos de la carne, en las pasiones, teniendo 1, 2 y 3 mujeres. Y luego cuando viene Satanás y viene el diablo y te pone una enfermedad y mueres. Porque eso es lo que al hombre le encanta. La Biblia dice, mi amigo, que la paga del pecado es la muerte. Si nosotros no reconocemos dónde estamos parados, si nosotros no reaccionamos el camino que nosotros llevamos, nuestro final va a ser fatal. El pecado se deleita y se disfruta, pero al final tiene consecuencias. Esa es la vida que el diablo te hace pensar que está bien, porque no te sucede nada, porque no te pasa nada, porque tienes salud, porque el diablo te puede dar todo también. El diablo te da todo. Pero luego más tarde, cuando la muerte toca tu puerta, entonces él va a venir y te va a sonreír. Y lo que te va a decir va a ser, te engañé. Ya tu alma me pertenece. Porque eso es lo que hace Satanás, que él te engaña a vivir esa vida que llevas. Pero más sin embargo Cristo dijo, amigo, que nosotros conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Cuando nosotros conocemos a Cristo, caminamos en libertad.
caminamos en la libertad, que ya no estamos ignorantes, que ya hemos conocido, que ya hemos pasado de muerte a vida y que caminamos con la obediencia. Pero si tú no estás siendo guiado por Jesucristo, si no estás siendo guiado por Dios, tarde o temprano, la muerte llega a tu vida. Cualquier cosa puede pasar. Y ahí se termina todo. Ahí se termina tu carrera. Pero una vida en Cristo, una vida en Dios te garantiza que estás confiado, que si la muerte viene, tu alma no se pierde, tu alma no perece, sino que está guardada en la mano de Dios. O Él viene, o Él nos da la sorpresa, o Él nos levanta, pero nosotros estamos guardados. Nuestra vida está guardada en Cristo. Pero Dios te está dando la oportunidad que arregles tus cosas, que arregles tu vida delante de Dios. Dios te está dando la oportunidad que ya no sigas viviendo esa vida de engaño que Satanás te hace pensar, sino lo que Dios nos está dando la oportunidad es que reaccionemos. Que reaccionemos. Si no le has entregado tu vida a Dios, mi amigo, corre cuanto antes a entregársela. Corre cuanto antes a entregarle tu vida a Él. No esperes el día de mañana. No esperes el día de mañana que las cosas van a cambiar, que todo va a cambiar. Porque la cosa no va a cambiar. Las cosas se van a poner peor. Y el único que nos garantiza a nosotros, el único que nos garantiza la salvación es Jesucristo. Pero el primer paso es que le recibas en tu corazón y que camines con Él. Y cuando tú le recibes en tu corazón y le confiesas tus faltas, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tú no puedes obtener la salvación de tu alma. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tú no puedes obtener la salvación de tu alma. Tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Tiene que conocerte Dios primeramente para que nosotros podamos obtener la salvación y poder escapar de lo que viene a esta tierra, amigo. Si nosotros no entendemos en el lenguaje que Dios habla, ya no vamos a entender nunca. Si tú no entiendes en el lenguaje que Dios te habla, ya no será culpa de Dios. Si no entiendes en el lenguaje que Dios te habló, que tenías que arreglar tu vida, que esa vida que estaba llevando no estaba bien. Si Dios te habló, que te dijo que tenías que arreglar tu vida y no lo hiciste, ya no va a ser culpa de Dios. La salvación es individual. La salvación no te la va a dar nadie más. Tú eres tú mismo. Eres el responsable de tu vida. Por lo cual tú tienes que pelear tu salvación. Tú tienes que arrebatar la salvación de tu vida. Tú no puedes estar esperando a alguien más que te acompañe.
Tú no puedes estar esperando a alguien más que te acompañe para que pelees para que ganes la carrera. Si tú estás esperando, amigo, que el que está a tu lado te va a arreglar tu situación, estás equivocado. Si tú estás esperando que el que está a tu lado va a arreglar tu situación, estás equivocado. La salvación es individual, es personal, por lo cual nosotros somos los responsables de que nuestra salvación no se pierda. Eso es lo que Dios ha hablado y seguirá hablando, amigo. Bendiciones.